nunca me has dejado, aunque débil soy, estoy confiando, Señor, en ti. He de confiar en Jesús en mi vida aquí. He de confiar en Jesús, pues debo cantar, aunque las nubes aquí me ensombrecerán. Sigo confiando en Jesús, Él me sostendrá. Gran amigo es Él, oh qué amigo más fiel, hasta el final andaré yo con Él, aunque las nubes aquí me ensombrecerán. Sigo confiando en Jesús, Él me sostendrá. Gran amigo es Él, oh qué amigo más fiel, hasta el final andaré yo con Él, aunque las nubes aquí me ensombrecerán. Sigo confiando en Jesús, Él me sostendrá. Hermanos, damos gracias al Señor por el privilegio que nos concede de compartir su palabra. Estamos en la predicación expositiva de Gálatas. Hoy nos corresponde el capítulo 4, los primeros 7 versículos. Gálatas 4, del 1 al 7, le hemos titulado Esclavitud y Adopción. Leemos la palabra del Señor. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Bueno, pues gracias al Señor por su palabra. Y en este texto de 7 versículos estamos contemplando que hay una gran diferencia en continuar bajo la forma del sistema mundano de valores, que aquí se le llama mundo, que se refiere no al planeta en sí, geográficamente, sino a una forma de vida, a una forma de antivalores que vivimos cuando no conocemos la palabra del Señor. Pero también los rudimentos se relacionan con la ley de Moisés. Decía Pablo, si ustedes están bajo la manera mundana de vivir, la forma lejos de Dios, ajena a Dios, están bajo un rudimento, están bajo algo muy esencial y algo que no corresponde a lo más excelente. Pero también la esclavitud en la que estábamos bajo la ley, que decíamos tenía ceremonias que representaban la necesidad de un Salvador, que señalaban todas hacia Cristo allá en Éxodo y en Levítico. También dice Pablo, es como estar bajo un esquema muy elemental de conocimiento donde hacía falta la redención plena. Por eso dice que es como una esclavitud, estar en el sistema del mundo o estar en la ley de Moisés. Pero estar en Cristo es una adopción. Y veremos por el contexto que se dice en este pasaje qué significa esa adopción, que a veces tiene un contexto un poquito distinto que el que tenemos nosotros aquí en nuestra cultura occidental, pero habla entonces de dos formas de vida, cerca o lejos de Dios, literalmente. Entonces hay una clara diferencia entre la esclavitud y la redención.
Dice aquí este texto de Gálatas 4, del 1 al 7, que cuando estamos en la esclavitud es como esperar una herencia. Hay una necesidad de enseñanza y cuidado. Como dice este texto, hablamos de los niños, los hijos de personas muy acaudaladas en aquel tiempo del contexto de Pablo y de Jesús. Y bueno, estos niños cuando eran muy pequeñitos no tenían la capacidad de recibir una herencia. No podían manejar los bienes, tenían que estar bajo una tutela, bajo un cuidado que aquí se describe de manera muy puntual, pero dice ya venida entonces la adultez o la juventud, tenían la capacidad de tener la herencia de manera legal. Entonces Pablo relaciona como la esclavitud con la niñez y la redención la relaciona con la juventud o la adultez, donde ya se tiene conciencia y se puede tener una gran herencia o se puede tener acceso a los recursos de la familia, que era algo muy marcado en el contexto de Pablo. Entonces Jesús nos traslada desde la ley hasta la adopción. La ley sirvió en un momento, señaló el pecado y nos ilustró la gravedad de nuestra vida de pecado delante de Dios, pero no puede cambiar el corazón. Solamente eran sacrificios representativos. Sin embargo, el Jesús nos da una adopción. El Hijo de Dios vino a morir por nosotros y con su sacrificio en la cruz del Calvario nos da el perdón de pecados y cambia nuestra naturaleza hacia la santidad que Él quiere. Entonces vamos a hablar de dos circunstancias que tenemos en este contexto de Gálatas 4, del 1 al 7, dos circunstancias de nuestra condición espiritual, totalmente antagónicas, totalmente distintas. La primera circunstancia es esclavitud. Esclavitud. Gálatas 4, versículos 1 y 2, dice el versículo 1, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Aquí dice Pablo muy claramente entonces que la persona cuando era niña, en el momento cultural o en el momento que se estaba dando en romanos y judíos otras culturas, la persona, aunque fuera acaudalada, si era niña no parecía tener una gran herencia. Tenía que estar bajo un tiempo de cuidado hasta que tuviera la juventud, tuviera la edad para poder manifestar la naturaleza que tenía de relación con esa familia acaudalada generalmente, que tenía pues un recurso muy grande que darle a ese niño. Pero dice entonces, cuando es niño, en nada difiere del esclavo. Recordamos que las castas que había en Roma, ha habido en muchas culturas, los esclavos eran pues las personas más pobres, las personas más necesitadas que tenían que trabajar para vivir. Literalmente se vendían para vivir. Y en el Antiguo Testamento se decía que una persona podía estar como esclava 7 años. Se daba como esclava para que no muriera de hambre. Pero pasados esos 7 años podía ser liberada o podía voluntariamente quedarse bajo el cuidado de un amo porque había pues mucha necesidad económica. Y bueno, había otra serie de leyes en cuanto a la esclavitud. Cuando llegaba el jubileo, también los esclavos tenían que ser liberados. Pero dice allí entonces que cuando un heredero de una cantidad muy impresionante de gente que tenía muchos recursos, era muy pequeñito, este niño no tenía ninguna diferencia. Era muy parecido al esclavo, no había mucha diferencia entre ellos. Entonces, ese parecido nos habla de dos contextos muy distintos, pero que, aunque lamentablemente sí se describe una condición económica, los que eran esclavos y los que eran libres, también describe una situación espiritual. La circunstancia espiritual es la pobreza de no conocer la redención, de no conocer la revelación de Dios en Cristo, y la gente estaba entonces sin conocer al Salvador, como bajo una tutela, bajo una esclavitud. Pero dice entonces ahí, cuando este niño no se ha manifestado el momento legal de su herencia, tiene un gran parecido con el que es esclavo. Dice el versículo 2, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Entonces esto también es muy cultural de tiempo de los judíos y de tiempo de Pablo, que dice que había una forma de cuidar a un niño. Otra vez, las familias que tienen muchos recursos económicos ponían tutores. Tutor o ayo, decíamos, también es otro término que se veía la semana pasada. El ayo o un tutor es alguien que está para atender, para educar, para cuidar. Pero también dice los curadores, o sea, personas que sabían de medicina o incluso médicos que estaban a veces atendiendo a un niño en las posibles enfermedades. Para que se llegara a un desarrollo pleno, necesitaba tutores y curadores. Los tutores enseñando incluso lo básico, porque recordamos que no había el sistema de escuelas que hemos desarrollado a lo largo de la historia, y entonces solamente personas muy, muy selectas de la sociedad tenían maestros que les enseñaban idiomas, que les enseñaban algún tipo de historia o gramática de una manera muy elemental,
pero esos niños tenían una preparación distinta al resto de las personas. Entonces, esos tutores eran necesarios, estaban enseñando. Pero también los curadores, los médicos, tenían que atender cualquier enfermedad. Recordamos que el avance de la medicina también ha sido muy paulatino, pero en ese momento había un cuidado para ciertos niños, algún tipo de atención para alguna circunstancia de enfermedad o alguna necesidad de atención especial. Dice, hasta el tiempo señalado por el padre. Entonces, aquí vemos nosotros que este niño que no es esclavo, es un niño que es heredero de algo muy grande en lo económico, tiene que estar un tiempo bajo estos tutores y curadores. Y el que señala el tiempo es el papá. Literalmente, el papá definía cuánto tiempo el niño iba a necesitar tutores y curadores. Y generalmente por el amor que se tiene a los hijos, bueno, pues era un tiempo prolongado o según las circunstancias de salud de cada persona tenían entonces ese cuidado. Pero ese papá señalaba el padre, señalaba el tiempo. Tenía que decir, bueno, en tal etapa ya mi hijo no requiere curadores, no requiere tutores y ya puede valerse por sí mismo. Está en la juventud o es una persona sana y entonces ya no requiere aquellos rudimentos. Era un periodo entonces indefinido. No era solamente definido de una manera única. Cada padre definía y cada circunstancia familiar o cada estado de salud o cada circunstancia de enseñanza se definía por el tiempo. A veces también los tutores tenían mucho más tiempo porque especializaban a los niños, les daban más preparación que la que tenía el resto de personas y una persona muy preparada en medicina podría instruir a un niño para que llegara a ser médico, o si tenía algún otro tipo de profesión de las que existían en ese momento, ese tipo de tutores o de maestros llevaban una enseñanza mucho más prolongada hasta que la persona recibiera una suficiente preparación. Entonces era una autoridad puesta por el padre para que estos cuidados de tutoría o de salud se pudieran dar. Pero también entonces discernimos nosotros esta esclavitud. Habla de una esclavitud como una condición pues que es incómoda, que no es lo que se desea, que no es lo que se desea para nadie, pero entonces esa condición de niños nos habla de una herencia que no se otorga en la niñez. O sea que nosotros realmente necesitábamos que llegara Jesús para tener la bendición de la salvación. Todo el Antiguo Testamento, desde Moisés hasta Malaquías, estaban señalando una necesidad. Hay pecado, necesitamos arrepentirnos delante de Dios. Dios quiere perdonar, pero hay medios para hacerlo. Se requieren esos sacrificios y se requiere tener la conciencia de ese pecado. Entonces, esa herencia que se estaba dando del Antiguo Testamento como una promesa, no se cumplía plenamente. La persona necesitaba la redención en Cristo. Entonces, así como el tiempo en que el niño tenía que esperar para llegar a la juventud o la adultez y tener esa herencia o esos privilegios por la familia a la que pertenecía, tenía que darse de manera con un tiempo prolongado. Ese tiempo prolongado dejaba el espacio para que se llegara a la edad suficiente o a la conciencia suficiente para tener esos privilegios. Ahora, es un tiempo de espera. Dice aquí Pablo entonces que el tiempo de espera se da porque no era algo automático. Dios tiene tiempos, Dios tiene diseños y el tiempo de espera fue preciso. Jesús vino cuando era exactamente necesario. El libro de Daniel 7, 8 y 9 nos habla del tiempo en que iba a venir el Mesías. Desde que se dio la orden, dice Daniel, para que los judíos regresaran a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, hay ese número de semanas, de años que hemos hablado de las profecías, las 70 semanas de Daniel, pero tenemos entonces ahí el tiempo de espera que fue preciso. Jesús vino a nacer y morir exactamente en el tiempo que tenía que morir para dar la salvación. Ya dado este evento de la salvación, entonces ya no tenemos espera, tenemos una realización. Ya Jesús no es espera, es realización. Jesús nos da la bendición de la salvación, tenemos el perdón de pecados, tenemos la conciencia del acercamiento con Dios y estamos en una comunión plena que no teníamos. En el Antiguo Testamento no se daba de esta manera de plenitud. Entonces el tiempo de espera vale la pena, porque nos da un lugar y un espacio para tener algo mucho más grande. Así como el niño que esperaba años para llegar a ser joven y tener una herencia económica, nosotros tenemos un tiempo, tuvimos siglos que pasaron hasta que vino Jesús, y venido Jesús, ahora tenemos la gran promesa de bendición, tenemos la salvación en Cristo. Entonces es un tiempo totalmente distinto,
Pablo le dice aquí a los Gálatas que estaban deseando regresar a los rudimentos del judaísmo, no vale la pena regresar, porque ustedes ya están con lo realizado, ya están con lo pleno, no estén regresando a lo que era parcial o que era temporal. Necesitan estar conscientes de quién es Jesús para ustedes. Nuestro Salvador nos ha llenado de bendición con su muerte en la cruz, nos dio el perdón total de nuestros pecados y nos da la bendición de crecer en santidad. Vamos discerniendo el pecado y vamos venciendo muchas de las carnalidades que tenemos y demostraciones de lo que era el viejo hombre en nosotros, y ahora en Cristo estamos siendo santificados, crecemos en santidad. Son entonces necesidades suplidas en Jesús, así como el padre que decíamos que tenía recursos económicos suplía para el niño, tutores y curadores. Nosotros tenemos necesidades suplidas en Cristo. Jesús nos ha suplido toda nuestra necesidad espiritual. Tenemos salvación plena, tenemos comunión con el Padre, tenemos el perdón de pecados y entonces tenemos una grande bendición. Esa formación que tuvimos para llegar a la plenitud es entonces ahora una etapa de grandes bendiciones. Así como la persona podría conscientemente decir que cuando fue niña no tenía toda la disposición de los bienes a los que era acreedor por su familia o merecedor, nosotros vemos entonces que en Cristo tenemos una grande bendición, una gran herencia espiritual. Recordamos que la palabra herencia que usa Pablo en muchas de sus cartas siempre se refiere a la salvación, se refiere a la relación con Dios, a la comunión, al perdón de pecados, se refiere a la grande bendición de conocer el Evangelio. Entonces conocer el Evangelio es el más alto privilegio que tenemos y es una bendición que lo podamos ver así. También habla de un tiempo de atención, se atendía una necesidad, los padres atendían con tutores y con curadores a los niños en ese tiempo, pero también nosotros espiritualmente fuimos atendidos por Dios. Dios nos atendió con su bendición de sacarnos del sistema de antivalores del mundo para venir a Cristo, pero también para sacarnos de las ceremonias judías que solamente eran, decíamos, un tiempo para que, venido Jesús, ya no necesitáramos ese tipo de ceremonias. Entonces, en Cristo tenemos una plenitud, en Cristo no nos hace falta absolutamente nada, en Cristo lo tenemos todo. Hay una segunda circunstancia descrita aquí en Gálatas 4, versículos 3 al 7. Es la circunstancia de la adopción. Entonces tenemos que notar esta palabra porque tiene una connotación distinta a la que tenemos nosotros en la cultura más moderna u occidental. Nosotros como cultura vemos que adoptar es un deseo legal de que una persona que no es un hijo biológico lo llegue a ser considerado de manera jurídica, de manera legal. Entonces es una bendición adoptar, es una forma de amor, es una circunstancia cultural que tenemos nosotros. Pero en el tiempo de Pablo, la adopción era todo un proceso. Era todo un proceso de años y de muchos recursos económicos para llegar a adoptar a una persona. Para que esa persona poseyera los mismos derechos que la familia biológica, o cuando no había hijos biológicos, entonces esa adopción, la persona que era adoptada o las personas que eran adoptadas recibían esa herencia de manera legal. Por eso varias veces tenemos un mal entendimiento de la palabra adopción que usa Pablo, porque no es como nosotros la vemos en nuestra cultura, que tiene valores, que tiene un significado para nosotros, tiene un sentido estrictamente legal, de un gran valor y de una gran herencia que se puede conceder. Por eso cuando dice que somos adoptados en Cristo, tiene un significado un poquito distinto del que nosotros percibiríamos en nuestro idioma. Pero esa adopción que se da allí, entonces ahora se describe como la relación de Dios que nos hace sus hijos. Legalmente, por la sangre de Jesús en la cruz del Calvario, Dios nos ha hecho sus hijos. Por eso decimos, somos engendrados y somos adoptados. Somos engendrados porque con su sangre en la cruz Jesús cambió nuestra naturaleza y nos ha hecho hijos de Dios, literalmente hijos de Dios. Pero también habla de que además de ser engendrados, somos adoptados. Por varios textos que tenemos en el Nuevo Testamento, tenemos las dos circunstancias delante de Dios. Esto es espiritual, pero tiene una consecuencia en nuestra vida delante de Dios. Que seamos adoptados delante del Señor, entonces habla de un gran valor como familia. Una herencia, una posesión, un cuidado, un interés de Dios por las almas de la gente que les quiere hacer que sean hijos adoptivos también. Dice el versículo 4:3, así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en la esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Entonces, ahora traslada a Pablo esa circunstancia de la esclavitud y de la adopción a lo espiritual. Por eso dice, así nosotros, de una manera de comparación o una idea que tiene consecuencia. La consecuencia de idea aquí es que nosotros espiritualmente, los salvos en Cristo, fuimos niños en algún momento. Fuimos niños cuando no conocíamos el Evangelio.
Fuimos niños cuando no teníamos la salvación, cuando no teníamos la circunstancia de estar en Cristo, en la plenitud que nos da el Señor. Dice entonces que estos creyentes, antes de la salvación, estábamos bajo la esclavitud en los rudimentos del mundo. Entonces aquí Pablo dice, no nada más la ley de Moisés son rudimentos, sino el mundo. Los rudimentos del mundo, la palabra cosmos aquí decíamos no es el planeta, es un sistema de valores o de antivalores que tenemos. Eso se llama mundo o mundanalidad. Quiere decir que la gente que no conoce de Dios vive así, vive con antivalores, pues posiblemente nada más en un interés económico, en un interés de fama, en un interés muy egoísta. Tiene también cosas buenas. El mundo en cuanto a valores, las ciencias, las artes, cuánta producción hay en la creatividad de las personas, pero todo eso siempre sigue siendo totalmente mundano. No es la relación espiritual o de salvación que tenemos en Cristo. Entonces, antes de la salvación, vivimos bajo rudimentos. Vivimos en la expectativa de la ley. Quienes conocieron la ley de Moisés, bueno, era una esperanza hasta que llegara Jesús. Pero venido Jesús, tenemos que desplazar aquella ley en toda la circunstancia ceremonial y se mantiene, decimos, los principios. Los principios de santidad, de comunión, de bendición se mantienen. Pero lo que se tiene que desplazar es la forma ceremonial. Y sin embargo, también los rudimentos del mundo tenemos que identificarlos. Ya no vivimos como el mundo. Por eso dice Juan 17, no te pido que los quites del mundo, te pido que los guardes del mal. No nos vamos a salir del mundo en el sistema en que se vive, pero sí tenemos que ser guardados de lo que está mal delante de Dios. Nosotros como cristianos tenemos que decidir qué está bien y qué está mal en el mundo, ¿no? Diríamos, puede estar muy bien pues la filantropía, las artes, las ciencias, mucha interpretación de lo que se ve en las ciencias o en las artes tiene belleza, tiene un valor, pero también la perspectiva racista o destructiva o algún antivalor que tenemos ahí que ver, eso se tendría que desplazar para nosotros. Entonces estábamos atados a la mundanalidad y esto nos pasa a todos. Nacemos en un sistema que nos va absorbiendo, se llama influencia. La influencia del mundo nos va absorbiendo solamente en lo que es interés inmediato o lo que es interés materialista. Hasta que llegamos a Cristo, tenemos que vivir en el mundo, no nos despegamos de esas necesidades económicas o de estudio, de trabajo, circunstancias personales, pero ya no estamos tan atados a esto. No tenemos que estar atados, tenemos otra libertad espiritual y otra visión mucho más grande de las cosas, porque además de lo que vemos como material, vemos lo que es espiritual. Dice 4:4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Entonces dice aquí que literalmente el cumplimiento del tiempo vino, otra vez el tiempo perfecto, exacto, profético de Dios para que viniera Jesús. Hablamos de un plan perfecto. La encarnación fue un diseño. Cuando Jesús se encarnó y nació y murió y resucitó, fue todo un plan perfecto de Dios. No hay una situación de algo que fue casual, es totalmente planeado de parte de Dios, ¿no? Y este diseño de salvación fue dado desde el Antiguo Testamento, para que viniera el Hijo de Dios a morir por nosotros. Y dice entonces, en el tiempo exacto, Dios envió a su Hijo. Así como el Padre materialmente en el tiempo exacto tenía que quitar los tutores o los curadores, también nosotros en el tiempo espiritual exacto y preciso de Dios, el tiempo profético, Dios quitó lo que era la ley, pero también quita la mundanalidad. Por eso como cristianos no vivimos de acuerdo a la mundanalidad. Tenemos que estar discerniendo el mundo para no ser absorbidos por él. Dice, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Entonces es muy claro aquí quién es el que fue enviado. Es la segunda persona, ¿no? de la Trinidad. Es el Hijo el que fue enviado para venir a nacer como un bebé. Y todos conocemos la historia, conocemos la bendición de la encarnación de Jesús, pero también la cruz, el Calvario, su muerte sustitutoria por nosotros. Y dice aquí, fue un Hijo de Dios nacido de mujer. Entonces esta grande bendición que está desde Génesis 3, cuando Dios le dice a la mujer, en tu simiente Dios va a derrotar a la simiente de la serpiente, fue exactamente María, la madre de Jesús, que dio a luz a un hijo. Y sí, Jesús nació totalmente como cualquier bebé, nació de esta mujer, y fue una bendición el nacimiento de Jesús. Y dice, y nacido bajo la ley. Entonces son dos circunstancias de nacimiento de una mujer, porque hay una encarnación total. Jesús no tiene pecado, pero es 100% hombre. Nació como un bebé y creció y se desarrolló para llegar a la cruz y darnos la bendición de la salvación. Pero también fue nacido bajo la ley. O sea, Jesús nació exactamente en el tiempo de la ley. Todavía estaban vigentes, aunque había algunas diferencias desde la ley de Moisés a la forma judía en el tiempo de Jesús, pero era la ley. Todavía contemplada como la ley, los sacrificios representativos, las ceremonias. Dice ahí, Jesús fue nacido bajo la ley. Fíjese qué gran descripción. El que venía a cumplir la ley, nació bajo la ley.
Entonces Jesús obedeció en todo, se sujetó de todo para dar la perfecta salvación. Jesús fue enviado desde su nacimiento en el tiempo de la ley mosaica para que viniera a darnos la plena salvación. Entonces dice Pablo aquí, este Salvador nacido de mujer y nacido bajo la ley es quien nos da la plena redención. Y eso se explica enseguida, ¿no? Dice el versículo 5, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Entonces nos dice aquí como un propósito, ¿no? ¿Para qué? Habla de un propósito. ¿Cuál es el propósito de que Jesús hiciera? Dice que redimiese. El Señor Jesús viene como redentor. Recordemos, redimir es comprar. Sacar del mercado de esclavos, comprar a una persona que no tiene un valor, que tiene una pérdida, que tiene una gran necesidad. Entonces Él es nuestro redentor. Nuestro redentor vino. Y dice aquí entonces con este propósito redimir a los que estaban bajo la ley. Entonces esta es una descripción muy completa en la carta de Pablo a los Gálatas porque él habla a personas que quieran regresar a la ley. Y dice, ya nos redimió de la ley, ya cumplió la ley, ya él satisfizo la justicia de Dios y está cumpliendo plenamente la ley. La ley ya no se tiene que seguir de manera cultural o de manera ceremonial, solamente en nuestro corazón cumplimos la ley. La justicia y todos los valores que tiene la ley se cumplen plenamente en Jesús y mucho más. Porque el Espíritu Santo trabaja en nuestro corazón y nos lleva a un nivel de justicia y la obra de Jesús en nosotros, el señorío de Jesús sobre nosotros nos hace estar sujetos a una autoridad espiritual mucho mayor que la que los puedan percibir, pero es una libertad, no es una esclavitud, no es ritualista, no es como vemos en algunos lugares que solamente se puede ser altamente religioso. Se puede ser altamente religioso sin tener alguna vida espiritual. No es una vida ceremonial, es una vida espiritual. La redención para los judíos nos habla de la relevancia de la adopción. Los términos legales romanos que usa Pablo son muy interesantes. Si es la adopción exactamente como manejaban los romanos en ese momento. Entonces dice, recibimos la adopción de hijos. Esta es una descripción muy plena porque Dios nos ha adoptado. Como decíamos, legalmente, con un gran deseo, con muchas consecuencias de bendición, somos adoptados, engendrados y adoptados. Pero dice entonces, estos que son redimidos ahora son adoptados. Por eso decimos son dos contextos, el contexto de la ley y el contexto de la salvación en Cristo. Son totalmente distintos. Gracias a Dios porque en su tiempo la ley fue útil, pero Jesús nos da la plenitud y la bendición que necesitamos. Dice, hay una gran relevancia de la adopción, ¿no? En el contexto de Pablo, porque sí habla de un gran interés y habla de una obra que se hace intencionalmente y con un gran propósito. Dice el 4:6, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Ahora, esta expresión es muy significativa, porque realmente nos dice que somos hijos de Dios. Además de adoptados, entendemos el gran valor de la adopción y que nos hace hijos, pero también como somos engendrados. Si somos hijos de Dios, por cuanto sois hijos, o sea, a causa de esto, hay una serie de consecuencias. Porque ustedes son hijos de Dios, hay muchas consecuencias. Así como la consecuencia de tener hijos biológicos o hijos adoptivos, que tienen muchas consecuencias y de mucha bendición y mucho compromiso, también así nosotros por ser hijos de Dios, Dios envía en nuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Ahora, esta expresión es muy significativa para nosotros, porque realmente dice que somos hijos de Dios, es la razón más relevante. Nosotros somos hijos de Dios y eso es suficiente. Dios ve hijos o ve personas que son creación de Él nada más. La gente que no le conoce tiene que llegar a ser hijo. Y como dice Juan 1:12, a través de Jesús somos hijos de Dios, declarados hijos de Dios. Pero Dios quiere que esa relación sea suficiente. Somos los hijos de Dios, ahí el perdón de Dios, viene toda la herencia, ¿no? Toda la herencia espiritual, toda la bendición que se tiene que dar ahí como una consecuencia. Pero dice que hay una obra del Espíritu Santo. Aquí vemos a la Trinidad en pleno, ¿no? El Hijo vino a morir y aquí dice Dios está equiparando al Padre, envió a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo. O sea, el Espíritu Santo es el que viene a nosotros y ahí ese clamor, Abba, Padre. Recordamos que la palabra Abba es una transliteración del hebreo y del arameo que significa Padre. Hebreo es una palabra un poquito corta que nada más es como aquel que da origen a la vida. El dador de vida, el Padre. Pero la palabra en arameo es como un clamor, oh Padre, se te podrá traducir y también habla de afecto y cercanía. Algunos traducen correctamente papá. Entonces es como decirle papá a alguien, no es una palabra distante, una palabra legal, es una palabra de mucho afecto. Es importante que dice Abba Padre, porque la palabra padre es pater en griego, que quiere decir
Padre, con toda la formalidad, con toda la autoridad. Pero Abba habla con una cercanía y con un amor. Ahora, es interesante notar todo el contexto de esta palabra Abba, porque está en 3 textos en el Nuevo Testamento. Está en Marcos 14:36, donde dice que Jesús dijo: Abba, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. O sea, Jesús dijo: Abba, Padre, papá, Padre, en el momento que iba a ser entregado para llevar a juicio y después a la crucifixión. O sea, Jesús dice: Abba, Padre. De manera coloquial, de manera cariñosa, afectuosa. Jesús decía: si fuera posible que pasara de mí esta copa, que no fuera la cruz sin que yo la beba. Dice: pero no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. Entonces Jesús representa todo el dolor. Nosotros entendemos que Jesús no estaba viviendo enfrentar la cruz como cualquier persona, que era algo muy drástico. Era la cruz por toda la humanidad. Entonces esto tiene un gran significado. No era un hombre muriendo en la cruz, que era algo devastador. Era el Hijo de Dios muriendo por toda la humanidad. Por eso vemos un gran dolor, una gran separación, aún en la cruz, que dice: Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Habla de una separación porque el Padre tenía que estar cargando toda su ira en el Hijo, y el Padre y el Hijo, que nunca se han separado, que nunca han tenido un distanciamiento, nuestro pecado los distanció. Nuestro pecado hizo que hubiera un momento en esas horas en la cruz en las cuales Jesús recibió toda la ira por nuestro pecado y pagó por nuestras enfermedades. Por eso dice en Isaías 52 y 53 que murió por nuestros pecados y por nuestras enfermedades. Y otros textos que vemos, ¿no? Entonces Jesús dijo: Abba, Padre, ahí en Marcos 14:36. Pero también Romanos 8:15 dice Pablo: nosotros no recibimos el espíritu de esclavitud, sino el de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. Entonces ahí en ese momento Pablo habla igual que con los Gálatas, con los romanos. Dice: tenemos un espíritu de adopción, o sea, no estamos como esclavos, sino como adoptados. Tenemos una relación de hijos con Dios. No es tan formal como tenía que ser la relación de un esclavo con su señor, sino tan cercana como la de un hijo con alguien que le adoptó o que le engendró. Dice Pablo ahí en Romanos 8:15, nosotros recibimos un espíritu de adopción. Recordemos, la palabra espíritu no se refiere a algún tipo de ser, sino a una intención o una relación. Tenemos un espíritu de adopción. Entonces tenemos esos 3 textos: Gálatas 4:6, Marcos 14:36 y Romanos 8:15. Pero es también muy importante que veamos que cuando está en Marcos habla Jesús: Abba, Padre. Y cuando dice en Gálatas y en Romanos, somos nosotros, dice Pablo, los creyentes decimos: Abba, Padre. Fíjese qué orden teológico tan interesante, porque nunca es dicho por el Padre la frase, es dicha por el Espíritu Santo, y es dicha por Jesús, y es dicha por nosotros los creyentes. Ahora, aquí cuando dice este Espíritu de Cristo, el Espíritu de vida del Hijo, nos da un clamor. Es interesante que no somos nosotros los que clamamos, es el Espíritu Santo. Tenemos un clamor del Espíritu Santo: papá, Padre, cercanía y esa formalidad o autoridad. Entonces es muy significativa esa palabra en este contexto. Ahora vemos aquí entonces también que dice la palabra del Señor, versículo 7, que ya no eres esclavo sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Entonces este versículo 7 nos dice una condición, también como una conclusión. Así que, o sea, dado que ya no son ustedes esclavos, sino hijos, ya decimos Abba, Padre, y el Espíritu Santo clama Abba, Padre, Jesús clamó Abba, Padre cuando iba a la cruz, nosotros entonces ya no somos esclavos, sino hijos. Esta es una declaración formal. No dice Pablo de una manera así un poco ilusoria o falsa, dice: ya no eres esclavo. Y recordemos que Pablo conocía esclavos, vivía entre esclavos. De hecho, vivía como esclavo cuando estuvo en la cárcel, pero dice entonces allí: ya no eres esclavo. Ya no estás en una condición que te tengas que vender para vivir. Ya no necesitas dar tu vida para poder trabajar y que no te paguen, que literalmente te den de comer nada más para que no te mueras de hambre, porque ese era el sentido de la esclavitud. En este momento, en ese contexto, dice: ya no eres esclavo, sino hijo. Sino es en lugar de algo opuesto. Ya no eres esclavo. La condición de esclavitud en los rudimentos del mundo, en el pecado, en la mundanalidad, en los antivalores lejos de Dios, ya no estás así. Ahora tú eres hijo de Dios. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Entonces habla aquí de una condición de grandes consecuencias, una trascendencia de ser hechos hijos por la obra de Jesús en la cruz del Calvario. Dice: ya no eres esclavo sino hijo, o sea, terminó la esclavitud.
El esclavo tenía que estar totalmente atento a sus amos, no tenía tiempo para él. De hecho, había muchos tipos de esclavos y muchos tipos de amos, así como hay diferentes personalidades, pero algunos esclavos incluso eran cercanos a sus amos y los amos no tenían que ser abusivos. Que dice allí en la palabra de Dios que no estén abusando de los esclavos, que los traten con amor. Como decíamos, es una condición que se dio y que lamentablemente se sigue dando, pero que, bueno, habla Dios de un cambio en esa forma de abuso de una persona. Que no sea algo destructivo, sino que sea algo constructivo. Esa esclavitud no tenía que acabar con la vida de la gente, tenía que ser limitada. El Antiguo Testamento también no decía que alguien podía matar a un esclavo. Tenían que disciplinar, tenían que demostrar alguna falla y bueno, incluso había otro tipo de castigos legales para una persona que como esclava podía robar o podía delinquir, como dice Onésimo, allá en el Nuevo Testamento también y Filemón, pero dice, bueno, en esa condición a veces muy de mucha violencia, pero también puede ser una esclavitud de buena relación, un buen amo y un buen esclavo, pero no era algo agradable ser esclavo. Por eso dice Pablo, ya no eres esclavo, sino hijo. Terminó la esclavitud. La esclavitud de estar en el mundo bajo los antivalores del pecado, del egoísmo, de toda la soberbia, de todo, como dice primera de Juan, los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanidad de la vida. O sea, viviendo en nuestros deseos. Literalmente solamente como instinto, solamente sin la palabra de Dios en nuestro corazón, eso termina. Pero también ahora tenemos un inicio de una relación espiritual, tenemos un orden de Dios, tenemos una fortaleza de Dios y tenemos una grande bendición. Así como alguien de ser esclavo trasladado a hijo, sería algo increíble, ¿no? Incluso se han hecho algunas obras por ahí de literatura que habla de esta circunstancia de esclavo a hijo, ¿no? Sería una grande bendición, pero esto es real en Cristo. De esclavos pasamos a ser hijos. De esa mundanalidad, de esa lejanía, de esos antivalores, estamos ahora como hijos de Dios. Y dice, ahora son hijos. Y son hijos también herederos de Dios por medio de Cristo. Entonces, es una conclusión muy grande la que dice Pablo. Así como un padre que tenía tutores y curadores hasta que el hijo recibía una gran herencia, nosotros tenemos una gran herencia, que es la vida eterna. Nuestra herencia es la salvación. Nuestra herencia es la cercanía con Dios, la comunión en la eternidad futura, que estemos con el Señor. Es la bendición a la que está diciendo aquí Pablo, que tenemos la bendición de tener un acceso. Hay una paternidad perfecta en Dios, este Padre perfecto que es Dios. En el tiempo preciso mandó a su Hijo. En el tiempo también es significativo, el Espíritu clama, Abba Padre. Pero hay una relación perfecta de cercanía, de amor, de paternidad. Describir a Dios como Padre es algo así totalmente complicado, porque es un Padre perfecto. Es un Padre santo, amoroso, proveedor, origen de la vida, perdonador, proveedor, sustentador. Es una cantidad de atributos que tiene Dios como Padre, ¿no? Pero entre esos grandes atributos se habla de una gran generosidad. Porque así como el padre que humanamente tenía recursos para hacer que su hijo, que parecía semejante a un esclavo, fuera tan diferente por la herencia y por la bendición de una hacienda o de un recurso económico material, nuestro Padre tiene todo el recurso espiritual. Todo el recurso de Dios, la bendición, la riqueza espiritual de Dios para darnos santidad, para darnos perdón, para darnos bendición, es descrita aquí. Si eres hijo, también eres heredero. Y la palabra heredero es otro término legal que usa Pablo aquí, y es alguien que recibe los bienes de una familia. Eso es un heredero, todos conocemos ese término. Y decimos, bueno, ¿herederos de qué? De la bendición, de la salvación, herederos del plan perfecto y del diseño de Dios. Dios cambia nuestra vida de esa miseria y esclavitud a una bendición y abundancia. No de egoísmo, sino de santidad, de consagración, de bendición para nuestra vida y para los que nos rodean. Somos herederos de Dios. En el futuro también, en el milenio, habrá bendición para Israel y para la iglesia. Hemos visto esto en nuestro instituto bíblico, pero también hablamos aquí de la herencia que tenemos como hijos de Dios. Es una grande bendición, que no se refiere a algo materialista, sino a algo espiritual, que implica muchas otras bendiciones dadas por Dios. Pero dice aquí entonces, si eres heredero, también es hijo y heredero por medio de Cristo. O sea, Jesús es el medio. No hay otro mediador, el único mediador es Jesús. Entonces aquí Pablo describe a Jesús como mediador. Por medio de, es una frase preposicional, pero dice aquí entonces Jesús como el agente, como el medio para que lleguemos a ser hijos de Dios. No hay obras, no hay conducta, no hay bienes, no hay ningún otro recurso para ser hijos de Dios.
El único recurso es Jesús. Jesús que vino a nacer, morir y resucitar y darnos vida eterna. Bueno, Él es el medio para darnos la bendición y la herencia de Dios. Tenemos una grande herencia espiritual. Dice en Efesios, la riqueza espiritual, ¿no? Tenemos una gran riqueza espiritual. Tenemos amor, tenemos cercanía, tenemos esa paternidad perfecta y cercana con nosotros y tenemos una serie de bendiciones. Toda la carta de Efesios hablaría de eso y es una riqueza abundante para nosotros. Pero gracias a Dios, porque el agente que nos da la bendición es Jesús. Ahora, ¿qué bendiciones tenemos en la adopción? Tenemos una similitud. En estos 5 puntos que Pablo habló de esa adopción. La similitud es que tuvimos una infancia espiritual. Antes de Cristo y después de Cristo. Antes de Cristo, esclavos del mundo, deseos, forma mundana de vida que todos tuvimos, pero después de Cristo, la salvación, la santidad, el fruto que nos lleva a vida eterna, un cambio en nuestro carácter, un cambio en todos nuestros deseos, en todas nuestras emociones, en todas nuestras relaciones. Dios ha dado una gran transformación a nuestra vida. Estábamos sujetos al sistema de antivalores. Posiblemente ni siquiera nos dábamos cuenta, pero estábamos inmersos en el mundo antes de conocer a Jesús, ¿no? Y ahí hablamos entonces de los niveles de influencia en el mundo, que hay antivalores que son dados. ¿Ya? Todo lo que es lejanía de Dios, todo lo que es falta de amor, todo lo que puede ser corrupción, todo lo que puede ser daño entre nosotros, violencia entre nosotros como seres humanos, son esos antivalores que ven ahí, ¿no? Y esa forma de vida está muy constante y tenemos que discernir el mundo. ¿Qué antivalores no debo de seguir? ¿Qué valores podrían ser útiles como parte de mi vida terrenal y mi vida como cristiano? Tengo que tener un discernimiento muy claro de esto, para que no esté manejándome con los antivalores que están delante de Dios mal. Decimos, la palabra es muy clara, todo lo que es pecado. Romanos capítulo 1, Gálatas capítulo 5, dice ahí entonces tenemos esa descripción de los antivalores. Revivimos ahí, estábamos totalmente sujetos, ¿no? Teníamos alguna obsesión, alguna sublimación. Dábamos ideas muy fijas de algo material, de personas, de relaciones, de algunos proyectos que pensábamos que eran buenos, cuando nos damos cuenta que finalmente podían no ser tan buenos. Y generalmente en Cristo tenemos ahora como fruto la vida eterna. Tenemos el anhelo por lo espiritual. Nuestro corazón está en las cosas celestiales. Donde dice la palabra, no hay nada que se dañe, no hay nada que se oxide, no hay nada que te roben. Allí en la vida espiritual hay una grande, grande bendición. Tenemos también la salvación como una descripción perfecta. Un plan diseñado por Dios. Una muestra del amor divino al enviar a su Hijo y a Jesús como Señor de nuestras vidas. Es lo que dice este texto, ¿no? El plan estaba perfectamente diseñado, ya dijimos, por tiempos, ¿no? Exactamente, cuando Jesús venía a nacer y morir por nosotros en la cruz del Calvario. Pero ese plan perfectamente diseñado era para darnos la calidad de hijos, para darnos una transformación en el carácter. Ya no estamos como un judío que hacía un sacrificio aspirando al perdón de Dios o pensando en el perdón de Dios, pero que tenía una gran lucha en su corazón, porque a veces el pecado continúa en nuestro corazón. Seguimos teniendo deseos terribles, destructivos, totalmente perversos, ¿ya? Son desviaciones de nuestro carácter y Dios va cambiando esto. La gran obra de Dios, podemos rogar a Dios, Señor, cámbiame, hazme más semejante a Jesús. Quiero dejar de ser carnal, quiero dejar de ser egoísta, quiero dejar todo esto que para mí era tan importante, pero que ahora tengo algo en contraste, el gran valor de la salvación y la vida eterna, tengo que desplazar todo lo demás, que no es tan importante y que tengo que darle un valor real, porque a veces son exageraciones, ¿no? Por eso vemos que hay una sublimación de valores o de personas. Tengo que ver cuál es el valor real de esas cosas. Y el amor divino está demostrado en la salvación, entonces nosotros como creyentes tenemos que conocer cada día más el amor de Dios. Pedirle a Dios que nos enseñe ese amor, que lo podamos ver, que podamos discernirlo, que podamos palpar el amor de Dios en la salvación que nos ha dado. La calidad de hijos adoptados y engendrados, la bendición de la herencia, la transformación de nuestro carácter, que seamos más semejantes a Jesús cada día. Pero también el señorío de Jesús, o sea, cómo Jesús domina nuestra vida. Jesús es nuestro Señor. Se hizo totalmente humano, cumplió la ley, nos da el gran ejemplo de vida. El gran ejemplo de vida, el gran modelo de vida es Jesús para nosotros y entonces tenemos que seguir este modelo. No hay cambio, es incomparable, pero sí tenemos que ver nosotros cómo Jesús está, esta palabra Señor quiere decir dueño. Jesús es el dueño de nuestra vida. No es un Dios que solamente nos llama a cierta comunión, nos llama a una obediencia total. Para tener obediencia total, tenemos que estar bajo su señorío.
En el señorío de nuestro Salvador encontramos la bendición de la santidad, de la perfección del carácter, de las circunstancias entregadas en sus manos. Personas, circunstancias, valores, nuestra vida misma está entregada en Jesús. Nuestra vida, dice, es nuestro depósito es guardado para aquel día en Cristo. Entonces, su señorío es perfecto, pero también tiene que ser práctico. Por eso nosotros no vivimos como el mundo. El antivalor del mundo de ser egoísta, de ser destructivo, de ser soberbio, de todo este tipo de conductas destructivas, de ahora los discernimos. Y decimos, no puedo ser así, tengo que cambiar. Tengo que dejar mi soberbia y mi egoísmo. El gran propósito de Dios en El Salvador es que nos comprara. Usted recuerda en Ruth 2:20, donde Booz compró la propiedad de una familia, familiares de él, de Noemí y de Ruth, pero esa propiedad no tenía un valor. En ese momento habían muerto los hombres y solamente Ruth, que era una excelente mujer, modelo de mujer, y Noemí, que era una muy buena mujer también, estaban necesitando a alguien que les rescatara. Esa palabra Goel quiere decir que nos rescata. Entonces ahí en el libro de Ruth, que habla todo el libro, esos 4 capítulos, nos habla de alguien que viene a comprar y a rescatar y a trabajar y a bendecir y a valorar, ¿verdad? Porque eso fue lo que hizo Booz en el caso de Ruth y Noemí. Jesús es nuestro Goel. Nos vio como un campo desolado, no teníamos un valor personal, a veces pensábamos de valores, pero muchas veces no eran reales. Teníamos engaños, teníamos una distorsión con la perspectiva mundana de vida, pero Jesús es nuestro Redentor. La redención se hizo completa. Jesús compró nuestra vida para darnos la eternidad, para darnos una transformación, para darnos la bendición de ser hijos. Como dice aquí, conceder la calidad de hijos, que habla de una manera legal Pablo, nosotros ahora somos hijos de Dios, perfectamente estamos en ese entendimiento. Y dice también las bendiciones de la condición de hijos. Es una circunstancia real, es la obra perfecta de Dios, y vemos ahí a la Trinidad. El Padre adopta entregando a su Hijo. El Hijo concede la salvación, haciendo el sacrificio en la cruz. El Espíritu Santo hace un clamor que dice aquí, Abba Padre, en todos los idiomas, en todas las circunstancias, cercanía, autoridad del Padre. Tenemos entonces a las 3 personas aquí, en esta circunstancia. La obra perfecta de que somos hijos de Dios. En este texto habla de las 3 personas así, Gálatas, ¿no? Capítulo 4. Entonces, esa condición de hijos es real. No es algo que nosotros estemos inventando o que sea algo aspiracional o falso, es real. Jesús es el que nos ha dado la capacidad de ser engendrados y adoptados. Somos hijos de Dios y como hijos de Dios tenemos muchas bendiciones, pero también tenemos el compromiso de seguir, de la santidad, del servicio, del amor a nuestro Dios. Tenemos grandes bendiciones de parte de Dios. Entonces ese concepto de salvación nos ha dado una bendición totalmente grande que solamente viene por Dios a través de Cristo. Ahora, este cambio total de la esclavitud a la adopción, algo que tenemos que ver aquí, ese cambio, es como en la esclavitud había consecuencias, había una condición de pobreza y había una sujeción a rudimentos, o sea, estábamos como esclavos realmente. Ni siquiera estábamos muy conscientes de eso. Al nacer sin Cristo en nuestro corazón, había consecuencias. Desde el pecado de Adán y Eva, que no le creyeron a Dios, prefirieron creerle a Satanás, a la serpiente, bueno, así nacimos nosotros, creyéndole más a la mentira, a lo que era instintivo, a lo que era inmediato, a lo que era engañoso, y vivimos así hasta que llegó Jesús. Pero también vivimos en la perspectiva del judaísmo del Antiguo Testamento, las ceremonias que no eran suficientes, que no eran permanentes, había una condición ahí de espera, de tiempo de formación, pero ya vino Jesús. Ya no necesitamos esa circunstancia de espera o de temporalidad. Ya tenemos la plenitud en Cristo. En Cristo lo tenemos todo, dice Pablo. ¿Por qué buscamos las partes si tenemos el todo? Entonces a la iglesia de los Gálatas les dice esto, ¿no? Hay una condición de pobreza en la que vivimos, sí, totalmente bajo nuestra vida instintiva, bajo nuestro pecado, bajo nuestro egoísmo, y ahora gracias a Dios nos ha transformado para que tengamos la riqueza espiritual. La condición de hijos, la herencia, la bendición, todas las consecuencias de que seamos hijos de Dios vienen en Cristo a ser una realidad de nuestro corazón. Estábamos sujetos a rudimentos, algo muy esencial. El pecado era algo totalmente arbitrario en nuestro corazón, algo que nos dominaba, que nos sujetaba, que nos hacía estar siempre sujetos a las conductas que sabemos que eran malas, pero ahora gracias a Dios somos libres.
En Jesús somos libertados del pecado y de esa falta de relación con el Padre. Gracias al Señor Jesús por la obra en la cruz que nos hace tener una santidad. Detectamos el pecado y vamos dejando el pecado para seguir a Dios. También la adopción habla de una herencia y un crecimiento, porque ya no estamos en la niñez, en esa necesidad de tutores o de curadores que pudo ser buena en su momento, pero que realmente nosotros necesitamos la misericordia de Dios. La adopción es el tiempo de la gracia. En Cristo tenemos la gracia. Recordamos, gracia, el regalo que produce alegría, que produce bendición. Ese es el tiempo que estamos viviendo. Jesús acabó con la esclavitud ceremonial, con la circunstancia de pecado y nos da un tiempo de gracia. Tenemos la grande bendición de la salvación, del perdón. Es algo incomparable vivir en Jesús. Comparado con lo que era el judaísmo, que decíamos era solamente temporal o era algo tan puntual, ahora en Jesús es general, es universal para cualquier persona que requiera, que quiera aceptar a Jesús como su Salvador, tiene la bendición, lo puede hacer. Ahora ya no estamos en un crecimiento con tutores y curadores, estamos bajo una adultez o una juventud en Cristo y nos lleva a una santidad, nos lleva a una calidad de vida, a una condición, a una dedicación total a Dios. Tenemos una grande bendición. Gracias a Dios que ya nos dejamos esa niñez espiritual y ahora tenemos un desarrollo personal y espiritual que es de grande bendición. La obra de Jesús es que pagó el precio más alto y Él es el gran medio de la salvación. Entonces, decíamos, Él pagó el más alto precio porque fue su vida. La sangre de Jesús derramada en la cruz del Calvario. Lo importante de la salvación es que es gratuita, pero es muy costosa. Es algo así, pensamos a veces que lo gratuito no vale mucho, pero en este caso lo más valioso fue gratuito. Jesús derramó su vida, su sangre en la cruz del Calvario, fue el gran alto, el muy alto precio pagado por nuestra salvación. Entonces la salvación es carísima. Lo más caro es la sangre de Jesús y ese es el precio de nuestra salvación. Por eso, esa sangre que nos limpia de pecado, que nos va bendiciendo, que nos va fortaleciendo, que nos va llevando en la santidad, en la relación que ahora tenemos con el Señor, nos damos cuenta, el más alto precio fue pagado por nosotros. El Hijo de Dios murió por toda la humanidad. Pero qué bendición que cada creyente tenemos ya la conciencia de esa adopción que tenemos y de esa relación con el Señor. Y el gran medio de salvación es Jesús. Entonces no es por obras, no es por intenciones o por actitudes religiosas, es el gran medio, la obra de Jesús en la cruz del Calvario. El Salvador dio su sangre para que nosotros tengamos la vida eterna. Y tenemos ahora esa gran herencia, entonces, ¿no? Descubramos esa gran herencia. Cada que leemos la palabra, cada que oramos, cada que el Espíritu Santo nos ilumina para conocer las cosas de Dios, cada que somos conscientes del Señor de Cristo en nuestra vida, cada que experimentamos al Padre, así como proveedor, como bendición para nosotros, estamos creciendo espiritualmente y ese es el plan de Dios para nosotros, que tengamos un crecimiento de la esclavitud a la adopción. Entonces tenemos aquí en Gálatas capítulo 4, los primeros 7 versículos, dos circunstancias. La primera circunstancia era en la inconversión. Cuando no conocíamos de Dios, decíamos sujetos a la forma de la mundanalidad, pero también a una perspectiva del judaísmo que era representativo de lo que iba a venir en Jesús. Era como una niñez o como una esclavitud, donde no había la capacidad de recibir una gran herencia. Pero venido Jesús en la adopción, tenemos adultez y realización. Tenemos la capacidad de recibir esa gran herencia en Jesús. No importa la edad que tengamos biológicamente, en Cristo somos bendecidos. Los muy niños, los jóvenes, los adultos, los ancianos, toda la gente que recibe a Jesús como Salvador tiene la grande bendición de estar en una relación de adopción y una circunstancia de cercanía con Dios. Esas dos circunstancias que decíamos de esclavitud de adopción, porque la esclavitud nos hacía ver el tiempo que vivimos sin Cristo en el mundo, el sistema mundano, pero también el tiempo en que el judaísmo, 1500 años, señalaban una necesidad no suplida, porque era puntual, era único el sacrificio que se hacía. Entonces era un tiempo en que la persona que podría heredar las bendiciones de Dios no lo tenía, porque necesitaba venir la sangre de Jesús a dar el cambio de ser el medio de nuestra salvación. Los tutores o curadores que dice aquí, un cuidado temporal, un cuidado parcial, una niñez, todavía no hay la conciencia. La niñez puede ser de mucha bendición, una niñez bien vivida, una niñez donde hay expectativa y bendiciones, puede ser una grande bendición. Pero, venido a Jesús, nosotros tenemos la condición de adoptados. Decíamos ahí en el contexto
pues legal que Pablo dice, nos habla de una gran hecho, una herencia, una intención, un proceso muy costoso, porque Dios muestra un valor para con nosotros. Así como la persona que quería adoptar a una o varias personas les daba el más alto valor. Al llamarles parte de su familia, nosotros también somos la familia de Dios. Y decimos, no nada más adoptados, también engendrados. Y el Espíritu Santo nos lleva a ese clamor, Abba, Padre, en este contexto. Pues hermanos, vamos a orar al Señor agradeciendo por su palabra y esperamos que haya crecimiento espiritual, que haya bendición, que podamos seguir en esta grande bendición que es estar en Cristo, que es incomparable, que es lo mejor que puede pasar en nuestras vidas. Oramos al Señor. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, por este texto de Gálatas 4, que vemos una grande bendición, vemos la misericordia tuya en nosotros. Gracias porque tu siervo Pablo fue usado para decirle a la iglesia de Galacia que no regresaran a los rudimentos, que su intención era totalmente errática porque no estaban valorando el gran precio dado por nuestra salvación, no estaban valorando al gran mediador, no estaban valorando al gran Señor de nuestra vida, no estaban entendiendo la esclavitud a la que se iban a sujetar nuevamente con ceremonias que eran parciales, que eran temporales, que eran únicas, siendo que el gran sacrificio ya vino, el gran sacrificio se derramó, el Hijo de Dios nació y creció y murió en la cruz y resucitó para darnos la vida eterna. Esa sangre en la cruz nos da la calidad de hijos y tenemos la grande bendición de ya no ser como esclavos, Señor. Ya no tenemos esa sujeción a lo mundano, al sistema que está con antivalores, que no es lo que tú quieres. Ahora tenemos un sistema distinto en nuestro corazón, de santidad, de bendición, de expectativa, de fe, de esperanza en lo que tú quieres hacer con nosotros. Pero también la adopción nos ha traído una condición real de bendición. Gracias porque tú quisiste adoptarnos, dice este texto, nos adoptas como hijos y en el tiempo en que se dijo era un gran valor, una muestra de interés, una muestra de valor hacia las personas y es así como tú nos ves, como hijos adoptados, pero también como hijos engendrados. En otros textos te pedimos que como tus hijos recibamos la bendición de alabarte, de bendecirte, de seguir creciendo y ser fortalecidos en ti. Que vayamos de la esclavitud a la adopción, reconociendo todas las misericordias tuyas. Oramos por toda tu iglesia, por las personas que tienen hoy grande necesidad, Señor, en este tiempo tan difícil. Ponemos en tus manos todas las circunstancias y te pedimos que en todo tu nombre sea glorificado. Por Cristo Jesús. Amén. Hermanos, muchas gracias por su atención.